Pues estamos grabando y nada, bienvenidos a todos, bienvenido a Antonio Domingo, bienvenida a Laura Ortiz a Muchas gracias. este primer episodio, perdón, de música y qué más. Así que ahora sí, Laura. Oye, muchas gracias, David, por tenernos aquí. Nada, es un placer que estéis aquí en este nuevo proyecto. Que cuando os llamé hace un tiempo, a principios de agosto, me dijisteis que sí, ilusos e inconscientes, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, vamos a ir al grano y lo primero que está puesto en nuestra pequeña escaleta es ¿qué es esto? Pues esto es un pequeño proyecto, es un podcast, un video podcast que también se va a encontrar en YouTube, lo podéis ver en todas las plataformas de podcasting, pero también en YouTube en formato vídeo, en el que pues vamos a charlar, vamos a debatir, vamos a dar nuestras opiniones sobre la música clásica y sobre su educación en líneas generales y también sobre el mundo de las artes escénicas, porque creemos que hay muchas cosas que se deben tratar, muchas cosas que se pueden tratar. Estamos inmersos en un cambio muy grande como sector, como también a nivel mundial hay muchísimo cambio y yo creo que eso también va a afectar. Entonces, bueno, pues la idea era, más allá de todos nosotros que tenemos nuestros pequeños proyectos, pues encontrar un lugar donde comentar las cosas novedosas, lo que está ocurriendo, lo que ha pasado o cosas que están ancladas y que no cambian en nuestro sector. Así que bueno, esta es un poco la idea de este espacio que vamos a hacer en música y qué más. Y lo primero que vamos a hacer es presentar a, bueno, pues a los que vamos a estar aquí de normal, más o menos. Y vamos, si te parece bien, Antonio, vamos a ser educados y vamos a dar la bienvenida a Laura Ortiz, que es pianista y coach de músicos. Así que bienvenida. Muchas gracias. Me encanta cómo me han pasado a mí la patata caliente, como los dos has dicho. Que empiece la hora, pero muchas gracias. Bueno, gracias a David, gracias a Antonio por estar aquí. Yo encantadísima de poder compartir con dos grandes referentes como ustedes. Esperemos también que este espacio pues ayude a otros músicos a hablar de algo más que de música, pero que tiene que ver con la música. Por supuesto, temas como bien he dicho, educación musical o cualquier otra cosilla por ahí. Yo sé que traeremos algún tema bomba, que no vamos a hacer spoiler, pero No, algún no. tema bomba habrá por ahí en algún momento. Así que bueno, esperamos que les pueda ayudar. Sobre mí, ¿qué les Eso, digo? Por sobre ti. favor, Dale. pues nada, yo aquí pianista, coach. Como ven, me gusta mucho el tema redes porque descubrí cuando estaba en el último año de superior la importancia que tenía trabajar la mentalidad. Y cuando me formé como coach, lo primero que se me vino a la cabeza fue ojalá yo hubiera tenido esto durante la carrera. Y esa fue una de mis motivaciones para comenzar este proyecto, ayudar a otros músicos y a día de hoy, por suerte, me dedico a ello a tiempo completo. Ya he pasado mi etapa de dar clase en conservatorio y ahora la vida me ha llevado a esta misión, que es poder ayudarles. O sea que espero también que aquí les pueda aportar algo. Que además es que es una cosa muy interesante que me llamó mucho la atención también de tu perfil, y es que nosotros más o menos tenemos todos nuestros pequeños proyectos, entonces tenemos esa parte de músicos emprendedores, que es algo que va a dar bastante que hablar en los próximos episodios, si esto llega a buen puerto y el hate no es demasiado grande, ya os aviso. Y ahora toca, pues nada, presentar al maestro Antonio Domingo, que pocas presentaciones necesita porque es uno de los referentes de la educación musical en este país, con el que tengo la fortuna de tener una amistad muy cercana, siempre por teléfono, mucho por teléfono, en épocas de pandemia, mucho por Instagram. Y que evidentemente fue la primera persona con la que se cruzó en mi mente cuando dije, ¿por qué no hacemos algo así? Pues porque sí, pues porque tiene toda la información, pues porque tiene una experiencia espectacular y sus puntos de vista siempre son maravillosos y por lo menos nos van a hacer que pensar. Así que bienvenido, Antonio. Muchas gracias, David. Y bueno, un placer compartir por primera vez contigo, Laura, un espacio de divulgación, de difusión y de crecimiento personal, educativo y musical. Y va a ser, vamos, yo creo que pinta bien. Evidentemente, cuando David me llamó y me dijo, oye, tengo un proyecto, le dije,
me da igual. Sí. O sea, es parte de David, la verdad es que es un gusto trabajar porque siempre aprendo cuando estoy a su lado. Y me consta que si Laura está aquí, pues voy a aprender el doble o más de estos dos al mismo tiempo. Quizá pueda aportar, me gustaría aportar algo que le va a dar sabor a este espacio, ¿no? Yo creo que la intencionalidad de todo músico, en cualquier centro donde estés, me refiero a toda la parte de crecimiento, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Yo creo que todo docente tiene ganas de seguir creciendo. Yo creo que todo docente, todo músico tiene ganas de seguir haciendo lo mejor. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre en la vida real, este programa va a ir más allá. ¿Por qué? Estoy cansado de escuchar quejas. No porque la queja sea mala, la queja es necesaria, la queja es importante. Tras una duda, tiene un pensamiento crítico y tras el pensamiento crítico tiene que venir una queja. Lo que estoy cansado es de que tras la queja no haya nada. No hay acción. Exactamente. Quizás este programa lo que aporta es que nos vamos a quejar mucho, porque somos muy quejicosos y nos gusta ser plañideros y plañideras y llorar. Pero sí lo que vamos a proponernos como enmienda personal en este programa, en este Música y qué más, que tras una queja, al menos habrá una propuesta para intentar mejorarlo. Que no sé si nos llevará a buen puerto, pero me quejo y esta puede ser una solución. Y creo que eso va a ser algo que nos va a diferenciar de otros podcasts. Y sobre todo de la cotidianeidad de los centros educativos y la cotidianeidad de los escenarios, porque los músicos también nos quejamos mucho de cómo nos tratan, de lo que nos dicen y de lo que no nos dicen. Pero ¿qué hacemos? Cero. Mantenernos en el mismo lugar. Aquí Laura va a tener mucho que decir porque Me encanta, no sé si lo sabéis, yo voy a ir soltando como yo soy aquí el que manda, entre comillas, porque me encanta este tema. Laura trabaja con muchos músicos preparándoles a nivel mentalidad para pruebas de orquesta, para oposiciones al conservatorio, es decir, que está muy al día y por eso evidentemente está aquí, aparte de porque yo he tenido el placer de compartir tiempo de trabajo cuando estaba trabajando en el Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas, de Gran Canaria, y la he visto en acción, ¿no? A nivel pedagógico, pero también todo el tema del coaching, ¿no? Que es tan importante y que tantos aspectos positivos tienen los músicos. Así que yo creo que, Antonio, has dado en el clave ahí, ¿eh? Bueno, era fácil. La que se puede liar, ¿eh? Se va a liar, Yo espero que se líe, porque al final lo que tenemos que hacer es mover conciencias y también que la gente pase de la queja a la queja más la acción, ¿no? Me parece bien que se queje. Así que bueno, esto pinta bien. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, lo que me gustaría un poco hacer una reflexión sobre el nombre que hemos elegido, que nos ha costado un poco, ya lo adelantamos. Tuvimos ahí un día una reunión previa tal y no dábamos. Entonces, esto fue en la ducha y es totalmente en serio. Yo escucho muchos podcasts en la ducha y bueno, pues ahí surgió música y qué más. ¿Y por qué fue esto? Antonio tiene un vídeo que se ha hecho viral de hace años en la televisión, una entrevista, un vídeo como de 5 minutos, recuerdo una cosa así, muy cortito, en el que explicaba por qué estudiar música ya era algo completo, ¿no? Y evidentemente, con las razones de Antonio, pues cualquiera le va a llevar la contraria. Es que tiene razón, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta parte es real, ¿no? Estudiar música, por supuesto que conservatorio, lo que queramos, es una cosa a tiempo completo. Pero también con este nombre yo quiero hacer una reflexión de algo que está empezando a ocurrir y sobre todo en este contexto nuevo que tenemos a nivel laboral, es decir, una vez ya terminado los estudios, pues creo que de lo que yo vengo viendo, Antonio y Laura, de lo que yo vengo aprendiendo, creo que sí que va a hacer falta aprender unas cuantas cosas más. Creo que el sistema de especialización taylorista en el que tú tocas la tuba y eres tuba de orquesta y solo tienes que aprender esto está cambiando, llevarlo a cada uno que lo quiera a su ejemplo, ¿no? Esto ¿es necesario los especialistas? Sí, por supuesto, pero se está imponiendo un nuevo perfil a nivel laboral que es el neogeneralista, que es una persona que es experta en uno o dos ámbitos, pero que luego es capaz de aprender una serie tampoco de forma mega profunda, pero sí una serie de herramientas que le permitan moverse por la vida, ¿no? Y esto es
Esto hay un libro muy bueno que se llama Range, Amplitud en su versión castellano, de David Easton, que habla de esto, ¿no? De la necesidad de no solo ser buenos en un área, sino tener las capacidades para aprender otras muchas áreas, ¿no? Y imaginar con la tecnología lo que está explotando esto. Entonces, el nombre está traído por aquí, ¿no? Por también ese choque, ¿no? Entre lo que Antonio defiende, que es verdad, pero la realidad. No sé si queréis añadir algo. Total. Bueno, ¿y quién no ha recibido esta pregunta de si estudias música y qué más? Por favor, pues al final va a ser verdad que vamos a tener que estudiar alguna cosita extra. Yo pienso que sí. Es decir, Antonio, dale. No, está claro, estamos en el siglo XXI. La pregunta de música y qué más era lógica en el siglo XX. Es más que suficiente cuando se están haciendo procesos de profesionalización. Quiero decir, un niño o una niña que está ya en enseñanzas básicas o que está en profesional, bastante tiene con lo que tiene. Porque está haciendo, ¿sabéis qué? Está haciendo doble grado, como si estuvieses en la universidad haciendo 2 carreras. La gente todavía esto no lo entiende, habrá que seguir explicándolo muchas veces y me consta que estos serán temas para próximos programas. Pero sí que es verdad que una vez que llegas a una profesionalización superior, el mundo ha cambiado muchísimo y hay muchísimas opciones de poder tener un espacio, un hueco y ser creativo y desarrollarte como artista, como persona, como músico. Hay muchas opciones. Y ahí es donde creo que aparece ese maravilloso y qué más, que incluso antes se entendía que cuando llegabas incluso a lugares en orquesta, por instrumentista o en conservatorios o escuelas de música como docente o primaria o secundaria, como que ya estaba todo hecho. No. Aquí es donde empieza la carrera, señores. Aquí es donde empieza realmente esta maratón que es hasta el final de nuestros días, en el que día a día tenemos que seguir creciendo al lado de lo que está siendo la sociedad a la que acompañamos en este viaje o la que nos acompaña, no sé quién acompaña a quién, pero lo que está claro es que cuando yo inicié mi docencia allá por los años 80, han pasado casi 50 años, señores. O sea, vamos camino de los 45. Entonces, ha cambiado mucho. En ese proceso, el ¿y qué más? Tiene mucha explicación. No por los niños de preadolescentes y adolescentes, que bastante tienen, sino por cuando somos adultos, ¿qué ocurre con nuestra reformación, con nuestra reforma personal, con ese crecimiento que tenemos que seguir implementando día a día? Esto es el punto clave, es decir, y esto es a donde yo quería llevar, que sabía yo que Antonio me iba a entrar ahí a saco. Antonio te iba a llevar, tú lo trajiste para que te llevara. Sí, porque ya sé con suena un poco mal, pero los mulos con los que aro, pero sí, es que es verdad, porque es que además es decir, de Antonio es una de las frases estas, bueno, que no sé, pero es la del aprendizaje continuo. No me acuerdo, había una que era muy buena tuya de aprender. No, sí, ya era. Mi nombre, ya me he acordado, prepararos. La frase de Antonio Domingo es: mi nombre es Antonio, de apellidos, formación. Y es que eso, en la vida de un profesional, de un docente, es que no puedes quedarte quieto, precisamente por esto. Te digo más, David, en la vida de cualquier ser humano que sea consciente de que está en el siglo XXI. O sea, es que no entiendo la medicina sin esos apellidos. No entiendo la gestión de correos sin eso. Oye, me decía una compañera que trabaja en la administración pública que dice, qué desastre o sea, la gestión de datos por parte de las administraciones públicas. Dice, las mandamos por fax. Mima. Los datos de nacimientos y de no sé qué todavía en siglo XXI se mandan por fax. ¡Qué barbaridad! ¿Es posible que yo no haya mandado nunca un fax? Es posible. Abro brecha generacional. Es muy joven, avanti. Pues imaginaros lo que queda todavía en cualquiera de las profesiones que se van a llamar profesiones en el siglo XXI, sin tener en cuenta aquellas que van a desaparecer. Sí, sin duda, ¿eh? O sea, que hay, ojito, ¿eh? Ojito, a veces a mí me entra un poco de yuyu cuando empiezo a ver el tema de inteligencia artificial y todas estas cosas, digo, uy. Bueno, a ti te da yuyu, pero yo creo que también porque te gusta. Yo a ti siempre te veo innovando. Yo voy con un poco más de precaución, me meto en el agua ahí como, a ver, cubre, no cubre, ¿qué me puedo encontrar? ¿Hasta dónde puedo llegar? Pero a ti tú siempre vas de cabeza. No, yo creo que, es decir, sí, mira, una de las cosas que hice hace tiempo es cuando veo que hay alguna cosa que utilizo normalmente y de repente hay una versión beta, me meto ahí, digo, venga, pum.
Y claro, ¿qué ocurre? Que mi cerebro empieza, uy, que no, que es que y resistencias aparecen ahí, digo, pues te fastidias. Voy a decir la palabrota, te jodes y punto. Y entonces tiro millas. Pero me jodo yo. Está No, permitida las Pero, palabrotas, por si acaso, que lo pero sepáis. en el camino tienes ese aprendizaje. claro, si Es que es lo que supieras, quiero, es lo único que quiero. si supieras lo valiente que es eso, porque estás Claro. renegando de tu propia estructura neuronal, lo sabes, ¿no? Sí, Estás sí, sí, yendo bueno. contra una herramienta ancestral que se llama sesgo cognitivo Ujú. de statu quo. Estoy leyendo de sesgos cognitivos. Al Claro. final, es decir, vais Como a me enganché a flipar. ese tema, me encanta. Es que además, bueno, luego al final vamos a recomendar libros y cositas. Y yo estoy ahora con 2 libros a la vez que, en fin, agüita salada. Es decir, todo docente tendría que entrar por ahí. Todos. Ya, Bueno, sí. seguimos, chicos. Vamos ya al primer tema real. Esto era un poco calentamiento, llevamos 15 minutejos. Yo creo que nos estamos pasando bien, así que tenemos labia, así que nada. Pero la primera que os lanzo es cómo veis el sector de la música clásica. Venga, Pues yo ¿quién se con anima? gafas. Yo lo veo con gafas desde aquí. No sé si te refieres en general a algo en particular, Lo que porque tú quieras. es muy amplio el sector de la música clásica. A mí me preocupa el sector de la música clásica. Tal como yo lo veo tanto la parte en la que se puede explotar y tiene muchísimas salidas y hay un mundo entero por descubrir todavía dentro de la música clásica que acercar a públicos. O sea, hay una oportunidad enorme a día de hoy y más con todo el tema de inteligencia artificial, redes sociales, globalización. O sea, hay unas oportunidades brutales y sin embargo, mi sensación es la que hablaba antes Antonio de seguimos enraizados en 2 siglos atrás. Y entonces ahí veo esa lucha de mucha gente de querer que se mantenga como yo la conocí, ¿no? Ese modo tradicional, ese statu quo que siempre he tenido. Y esa resistencia a tenemos que ir dando un giro hacia esta parte, vamos a llamarlo un poco más moderna, o quizás más actual, en la que todos nos estamos moviendo y ese sector inevitablemente, si quiere adaptarse, porque ya hay muchas cosas que se han adaptado. Cuando ves conciertos interactivos, conciertos inmersivos, algunas propuestas por ahí que son súper innovadoras, o ves incluso a estos robots de la inteligencia artificial creando obras, ¿no? Y se ve más como una amenaza que como una oportunidad. Y ahí veo yo esa resistencia al cambio de la que precisamente estábamos hablando. Y tú tienes también, ¿cómo ves a los músicos más clásicos? Me refiero, cuando tú formas o trabajas con gente de orquesta, ¿cómo ellos perciben, mucha gente que hace audiciones, que a lo mejor todavía no tiene ese trabajo, ¿cómo los percibes ahí? Yo te digo una cosa, no voy a hablar mal de mis musicazos, que los quiero y los Hombre, no. adoro, por favor, son los mejores. A ellos los noto hartos del sistema, de este sistema que es, llego, me evalúas y tú decides si soy buen músico o no en función de un día, una determinada hora y un determinado momento. Y es aquí ahora o nunca. Los veo hartos de este sistema de que aunque yo gane una plaza, ya sea de solista, no vale mi voz y mi voto muchas veces porque hay gente que lleva 20 años trabajando y aunque no tengan la misma plaza que yo, eso prevalece aún más. Casos de machismo, me he encontrado unos cuantos. Estos casos de estructuras arcaicas de en las bases pone una cosa, pero decidimos otra el mismo día de la prueba, también. Eso ya cansa. O sea, este tipo de cosas al final acaban por quemarnos. Yo he tenido músicos en sesiones que han hecho pruebas y han llegado a decir, lo dejo, me dedico a la docencia, me saco el máster porque no puedo más, ¿no? Y te encuentras estas estructuras y te da mucha pena porque hay gente muy valiosa, muy capaz, que ama la música, que ama lo que hace y se acaba desmotivando precisamente por el sistema. Me recuerda un poco a, siempre se lo digo en las sesiones cuando hablamos de este tipo de cosas en concreto, cuando los médicos tienen que hacer el MIR. Y una amiga mía se estaba preparando, yo tengo muchas amigas médicos, no voy a revelar datos, pero tengo una amiga que se preparaba y que se llegó a frustrar porque el profesor le decía, es que tienes que aprender a hacer el examen. O sea, yo te doy clase,
sé todo lo que controlas, sé todo lo que sabes, lo buena médico que eres, mira lo que tienes en la carrera, pero tienes que aprender a hacer el examen. Y en la música pasa igual, sobre todo tema de orquestas. Tienes que aprender a hacer el examen. Y las oposiciones igual, ¿eh? Te lo digo yo. Oposición es igual, sí, sí, sí. Que Es que tengo un ramillete para allá. hablamos de pruebas, pero hablamos de oposiciones, accesos a máster, academia, a superiores, todo. Tienes que aprender a hacer el examen, eso es agotador. Antonio, ¿cómo lo ves? Bueno, pues que Laura acaba de poner el título del programa dentro de toda esa realidad, ¿no? ¿Y qué más? O sea, qué más? seguimos con la... Exactamente. Seguimos con la música que ella decía de hace 2 siglos y decimos, ¿y qué más? ¿Cuándo va a haber ese y qué más en este caso? ¿Cuándo van a producirse todos esos cambios? ¿Cuándo vamos a conseguir darnos cuenta de cuál es la realidad social del siglo XXI? ¿Cuál es la necesidad social del siglo XXI? ¿Cuáles son las herramientas didácticas y pedagógicas del siglo XXI? ¿Cuándo vamos a salir de esa especie de círculo vicioso, centrípeto, que nos sigue manteniendo atados a un pasado que no es necesario? Pero yo, si me permitís, voy a ponerlo todavía, creo que más complejo. Y es porque todo lo que está diciendo Laura, que es totalmente cierto y necesario, es que va a ser innecesario. Y ya lo siento, Laura, así lo veo. Quiero decir, todo este sistema... que me quedo sin trabajo, que me quedo sin trabajo. Espérate lo que viene porque voy a preparar la bomba nuclear. Claro, porque estamos intentando mantener un sistema y defender un sistema porque los músicos, por no sé qué, dentro, además hablando de esa cultura clásica, de esos grandes que hemos conocido, de todo ese sabor que tiene la educación musical que defendemos nosotros, pero ante unos clientes que no quieren saborear nuestro menú. Quiero decir, ¿para quién estamos trabajando? ¿Cuál es la horquilla de público a la que tenemos acceso? ¿Cuánto tiempo se va a sustentar esto a través de ayudas económicas del Estado? No mucho, no mucho. Yo estuve hace poco en un concierto aquí de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, súper chulo porque además era de John Williams, es decir, que atrae a bastante tipo de gente, bandas sonoras y tal. Y yo miraba la media de edad y te aseguro que era bastante alta. Y eso que era un concierto tal. Ahora cuando empiecen los conciertos de abono te diré, pero creo que realmente hay un problema muy gordo ahí con eso. Claro, ha habido una cosa que para mí siempre lo pongo como modelo y como ejemplo, y es que los fast food, toda esa comida rápida existe y hay empresas que se dedican a ello y que ganan dinero, mucho dinero. Está claro. Yo no digo que la fast music no tenga que existir. Ahora, si queremos que se consuman otras cosas, hay que desarrollar el paladar de los comensales. O sea, una de las cosas que me flipa de lo que ha ocurrido en España con la alimentación es el famoso MasterChef y lo que está ocurriendo con nuestros cocineros y con nuestra cocina a nivel mundial. Sí, o sea, España tiene una sensibilización especial para con la alimentación. Y nos hemos convertido en grandes... O sea, cuando comes basura, iba a decir mierda, perdón. Cuando comes basura, sabes que estás comiendo basura y lo sabes. Sí, lo sabes. Dices, vale, exacto. Hoy Sí. toca a burriquín, es una me voy a decisión comer hamburguesa. consciente. Exacto. Sí. Pero a nivel musical, esa cultura no la tenemos. Ni la tenemos, ni está programada, ni está buscada por ninguno de los estamentos que gestionan esa música. Y el fast food se retroalimenta, se protege y se inyecta dinero 1000 veces por encima de lo que el proceso que nosotros estamos teniendo. ¿Por qué crees que es así? Lo acabas de decir antes. El dinero, quiero decir, porque... Por el dinero. Porque claro, da dinero. Porque da dinero. Pero como esto... el fast food, ¿eh? Es decir, el fast food también da dinero. Sí. Por eso, porque da dinero el fast food. Sí. Claro, yo no le quiero echar en cara, lo han hecho muy bien. Si lo que lo estamos haciendo muy mal es nosotros. Sí. ¿Dónde está Instagram de Mozart? Que es que como su murió no tiene. Bueno, pues ya está, pues así va a estar. Quiero decir, así vamos. Pero en cambio, si hay Instagram del cocido español o un libro, quiero decir, ¿entendéis? Se ha puesto en valor una serie de condicionantes de la calidad de la alimentación que no se está haciendo con la música. ¿Quién lo tendría que hacer? Pues no lo sé. Pero en principio, músicos que defendamos ese tipo de arte, ese tipo de educación y ese tipo de audio, ¿no? Aquí acabas de tocar un tema acomodados, en mi opinión. Ya. Es decir, acomodados, ¿qué es lo que hace este sistema? Es decir, acomodados
no en que no hagamos nuestro trabajo bien, porque hay gente que está haciendo fantásticamente, tocando de cine en las orquestas, es decir, Sí. no, estoy haciendo acomodados en esta misión paralela, pero que creo que es tan importante, que es la de crear una sociedad, utilizando tus palabras, en las que le encante el gusto de la música clásica. El gusto de la música con calidad. Sí, quiero decir, dentro de la cocina hay mucha vanguardia. Una de las cosas que está explotando también a nivel mundial no solo es la cocina tradicional bien hecha, sino también una cocina de vanguardia. Quiero decir, yo no estoy diciendo que haya que mantener solo a Beethoven, sino que si hay compositores del siglo XXI que están haciendo maravillas, a seguir. Pero no hay cultura de ello. No hay cultura de escucha. No hay cultura de valorar ese tipo de actos, como sí está ocurriendo en la gastronomía o como sí está ocurriendo en el deporte, por ejemplo. Sí, Entonces, sí. algo estamos haciendo mal, señores. Algo se estamos haciendo. Y esto, ese descuido, ese haber vivido siempre en palacio, trabajando con los hijos de los grandes señores, en carruaje y teniendo levita, ha hecho que, como tú decías, nos acomodemos. Es que eso ya no ocurre. Es que los hijos ni de los grandes ni de los pequeños ahora quieren estudiar música. Por cierto, incluso estudiar música no vale ni para la nota. Tienes razón. Entonces, bueno, ¿cuál es el futuro así de están esto? las matrículas en los conservatorios, yendo hacia abajo. Que ya lo abordaremos no tardando. En cuanto se publique. No tardando mucho, no tardando Entonces, mucho. Laura, todo el cambio del sistema que me estás diciendo que es necesario porque estamos cansados de un sistema educativo anclado en el pasado, de un sistema de evaluación, de todo lo que habéis dicho, sí, muy bien. Pero es que eso va a desaparecer. Es que la sociedad Si no consume incubamos eso, públicos, no exacto. consume. Yo para mí, si no incubamos públicos, y aquí, bueno, ya llamaremos a mucha gente invitada que venga a hablar de algún que otro tema, pero Juana, por ejemplo, que está haciendo un trabajo maravilloso incubando públicos. Otra cosa que para mí es fundamental, porque lo vivo muy de cerca, ya saben que Judy Martín, Cosquillas Musicales, es mi mejor amiga, entonces el trabajo que ella hace con esos niños desde muy pequeños, no solo con los niños, también con los padres, diciéndole, cuidado con lo que le ponemos a los niños. Cuidado, o sea, nosotras hemos estado, pues no sé, en la ciudad, hay fiestas o cualquier taller así de día para niños y pasar por al lado y no solo reggaetón, porque a día de hoy todas las canciones, incluso pop, unas letras. Sí. Unas composiciones de, ya, yo diría que ya ni primero ni cuarto, sino que directamente quinto primero, dices tú, no estamos cuidando nada. Así como cuidamos la alimentación, lo que escuchan no lo estamos cuidando nada. Y lo que escuchan también influye en su desarrollo cognitivo. Como no, es que hay que comer bien para que se desarrolle físicamente. No, perfecto. ¿Y qué pasa? Que lo que leen no influye, lo que escuchan no influye, el entorno que tenga, las actividades a las que se dedique no influye. Sí, yo ahora por dar un poco mi opinión al respecto de este tema, concuerdo bastante con todo lo que decís. Yo creo que hay una acomodación general. ¿Por qué? Pues porque seguramente estamos pagados por lo público, entonces hemos delegado en cierta manera todo este tema de que, bueno, pues que sea lo público, a que difunda, pero yo creo que no ha ido por el lado que se gustaría que hubiera ido, porque el deporte recibe muchísimas ayudas y tú ves como los críos, me da igual que sea natación, que sea fútbol, que no sé qué decir, van encantados, ¿no? Y además yo creo que en las enseñanzas profesionales, en lo que es educación, tenemos un problema muy gordo, porque todos los deportes justo coinciden con el horario de impartir un conservatorio o una escuela de música. Y los deportes son normalmente deportes de grupo, donde los críos se lo pasan muy bien y van a divertirse, ¿no? Y algunos serán más exigentes o tal. Pero nosotros, como no cambiemos las cosas y sobre todo la forma de enseñar para enganchar más, para poner más en valor, para lo que es el trabajo de la música clásica, o de la música, perdón, de la educación musical, porque yo sé que Antonio quizás aquí, quizás yo me voy mucho por la música clásica, pero es música en general. No hemos sabido ver que se nos está comiendo todo el pastel. Y los datos los veremos, y los datos están diciendo esto.
Entonces, creo que es necesario un cambio. Sí que es verdad que hay orquestas que se están empezando a poner las pilas. Aquí la Orquesta de Castilla y León tiene muy buen abono, es decir, que hay mucha gente que está aquí y también tienen muy buena presencia en redes sociales y hacen bastantes cosas, ¿eh? Pero no es el común de las... Me refiero, no es algo común. La ONE yo la veo bastante floja en redes sociales, sí que es verdad que va poniendo, pero no sé, yo creo que tenía que ser un poco el estandarte, ¿no? Pero está así, yo lo veo complicado, yo también lo veo complicado. Yo para nada no estoy de acuerdo contigo, David. Yo lo veo maravillosamente bien. Quiero decir, es la situación perfecta para los sí que más. Ya. Quiero decir, Donde hay una crisis hay oportunidad. Claro, es una situación perfecta para que David tú desarrolle todo su proceso educativo y todo su proceso mental y de crecimiento personal. Es una oportunidad para que Laura siga también ese proceso y de crecimiento. Y bueno, pues ya lo siento, los que estén ahí sufriendo, pues que sean conscientes de que la realidad es común para todos. Y por mucho que metas la cabeza y cierres la puerta de tu aula, la realidad fuera sigue siendo la misma. Con lo cual yo estoy encantado. Es decir, mi qué lutería gran mensaje educativa ese. es maravillosa. Tiene trabajo Claro, por no, unos cuantos años. es que aquí esto es otro tema muy... es un temazo lo que acabas de poner sobre la mesa, ¿no? Que es que los músicos que tienen esa inquietud o que han sido conscientes de la situación y han decidido tomar acción, no solo quejarse, sino tomar acción, o que han tenido la inquietud de por sí, porque yo creo que casi todos los músicos somos emprendedores, a todos nos gusta hacer muchas cosas, ¿no? En esta situación en la que hay bastante resistencia al movimiento, los que deciden van un paso por delante. Y yo lo noto en lo mío y conozco como al final los músicos emprendedores nos juntamos unos con otros, pues lo ves y puedes tomar delantera, ¿no? Es decir, yo en mi blog, es decir, yo es que ahora mismo ha hecho 8 años, el 2014, no, 9 años el blog, en septiembre. Yo vi que era el único, que no había nadie hablando de la tuba de bombardino en castellano. Sigue sin haberlo. 9 años después, en el blog, por escrito. Y eso extrapolarlo a todo. Sí que es verdad que mi nicho es muy pequeño, pero me da igual. Pero precisamente tu nicho es muy pequeño, pero entiendo que no eres la única persona de habla hispana que toca la tuba. Hay bastantes y cada vez va a haber más. Que tuvistas hay unos cuantos, Sí. ¿no? Pero aún así, es lo que estamos hablando ahora, es el ver esa oportunidad. Que también te digo, al principio no creo ni siquiera, o bueno, hablo un poco por mí también, no lo ves ni siquiera como una oportunidad, sino que sale desde el aporte de qué puedo hacer yo diferente, poner mi granito de arena para ayudar, para que la gente que viene por detrás no pase por lo mismo que tuve que pasar yo. Yo aquí, como siempre, la positividad. ¿Cómo puedo ayudar, no? Y luego ya ves que, oye, la cosa va encauzando y va caminando. Pero ocurre lo que dice Antonio. Yo cierro la puerta de mi aula y me da igual lo que ocurra afuera. Esto lo veo muchísimo. Sí, hasta que llega un suceso inesperado, un cisne negro y de repente, ¡pum! Se viene abajo y te ves sin herramientas. O sin trabajo, ¿eh? O sin trabajo. Sin herramientas para gestionarlo, sin quizás recursos para ver cómo me enfrento a esto y bueno, creo que a todos se nos viene a la cabeza el mismo tema, ¿no? Pero te ves realmente en una encrucijada de ¿ahora qué hago? Porque yo he tenido mi rutina durante mucho tiempo y ¿para qué más? ¿No? O también, que creo que es un poco lo que hablábamos antes de cómo es que los músicos no hacemos nada, cómo es que, por ejemplo, en el tema de la cocina todo el mundo ha salido hacia afuera. Creo que también estamos muy acostumbrados a que no digas nada, mejor cállate, tú terminas sin decir nada, que si no te va a ir peor. Estamos como un poquito también adoctrinados, ¿eh? En A este ver, sentido, los es que hay un músicos de estar cliente, callados. sí, tienes toda razón, es que hay un clientelismo, por llamarlo de alguna forma, muy fuerte en nuestro sector, muy fuerte. Y yo lo sé de primera mano, por ejemplo, en procesos de oposiciones. Y eso, pues es un... Es decir, la gente puede pensar, no, es que es así, pero cuando tú haces, como hice yo, 6 oposiciones, pues empiezas a ver ciertos comportamientos y dices, esto, bueno, pues evidentemente la gente lo hace bien, ¿no? Y esto es así. Pero
pero hay ciertas cosas que yo he ido a oposiciones que ya sabía quién se lo iba a llevar. Varias, ¿eh? Eso es fuerte, ¿eh? Y fue Aquí así. se podemos soltar una bomba. Ahora mismo. Y son gente que lo hace bien, pero es que ya lo sabías de antemano. Y tú Ya. has tenido que ir allí a hacer todo el procedimiento, todo el proceso, sabiendo lo que iba a ocurrir. Pero bueno, Que pues tú también vas te y dices, digo, eso tiene mucho mérito, ¿eh? Porque hay mucha gente que abandona y que dice, bueno, como no me lo voy a llevar, y hablo de oposiciones, y hablo de pruebas de orquesta, y de audiciones incluso que podemos hacer en superior, etcétera. Y hay mucha gente que dice, bueno, pues si no me lo voy a llevar, ni siquiera lo intento. Y te quedas con el easy. tienes Y el toda la easy razón. es una experiencia, ¿eh? Tienes toda la razón, pero yo preferí llevarme la experiencia, me lo gestioné y claro, al final eso suma mucho, ¿no? Porque cuando tú tienes oposiciones a tus espaldas, cuando vas a una que a lo mejor es la que te toca a ti, pues realmente y tienes un tribunal decente, que siempre hay tribunales decentes, porque no vamos aquí a decir que todos los tribunales están podridos, pues hay algunos que sí y otros que no. En el sector de la tuba, pues digamos que como nos conocemos todos, pues la cosa funciona de otra forma, ¿no? Pero bueno, que siempre hay tribunales que hacen las cosas bien, coño. Y bueno, pues yo preferí llevarme la experiencia y también, pues oye, a lo mejor ese día, pues tienes un buen día y la otra persona no tanto y te toca, es decir, que tampoco es todo tal. Pienso yo, vamos. Por lo menos me lo autoconsuelo así, Antonio. La experiencia. Vuelvo a deciros que ojalá el gran problema de la educación, o sea, el gran problema de la música que nosotros defendemos en este país fuera que los tribunales son malos. Ojalá. Ojalá. Yo fíjate que pienso que el tribunal es como la última frontera, ¿no? El Vamos. tribunal es como la ultimísima frontera, ¿no? Pero Antonio tiene toda la razón. que Y curiosamente, los músicos, cuando hacemos estos procesos, como nos centramos tanto en que si sacas eso, porque curiosamente, y yo a veces mis razonamientos, dices, joder, si la sacas eres bueno y si no la sacas eres malo. No tiene absolutamente. Y es que es verdad que eso no está linkado, no es así. Chicos, cuando vayáis a oposiciones, mirad a la cámara, no es así. Cuando vayas a unas pruebas, no es así. Es decir, que pases no significa que eres bueno o no. No, significa que hay millones de parámetros en los que no dominas. Entonces. Y que no fracaso dependen no es de lo ti, contrario, perdón. No, dilo, Antonio, dilo. Que fracaso no es lo contrario de éxito, señores, y que éxito no es lo contrario de fracaso. No, Con lo cual, fracaso es sinónimo de aprendizaje. Y éxito no. Lo siento mucho. Y lo dice alguien que ha fracasado mucho y que va a seguir fracasando mucho. Si quieres mejorar, fracasa, duplica tu tasa de errores. ¿Cómo se hace? Pues yendo al doble de oposiciones, en mi caso. Pero yo siempre he tenido bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Yo nunca he sido la mejor pianista ni de mi curso, ni de mi generación, ni mucho menos, ni pretendo serlo, ¿eh? Ni pretendía en aquel momento tampoco. Y yo siempre leía un poema, no un problema, no, un poema de Samuel Beckett, que me encantaba. Además, él lo escribió como un poco ahí tirando a, no sé, a todo lo contrario a lo que el resto de la población mundial lo entiende y que lo lleva, me encanta el tenis, ya lo aviso, sacaré muchas cosas de tenis aquí, lo lleva a Wawrinka, tatuado en el brazo, que es un jugador suizo, jugaba mucho con Federer. Y es, fracasa más, fracasa de nuevo, fracasa mejor. Y eso me pasa a mí después de cada audición, al final voy a hablar yo mal también, de mierda, en la que salía desmotivada, las cosas no estaban, la memoria, esto, lo otro, y era como, bueno, ¿qué aprendo de aquí? Pues fracasa de nuevo, pues nada, otra vez, venga, vamos a por la siguiente, y a ver, y ese fracasa de nuevo, fracasa mejor, al final te lleva a seguir moviéndote, porque un nuevo fracaso es un nuevo intento, está ahí, el fracaso en realidad no existe. Lo que hay son intentos de hacer las cosas y encontrar maneras en las que no nos salen. Pues perfecto. Habrá cosas que dependan de mí que yo pueda controlar y habrá otras que no. Pues listo, pues me voy a encargar de lo que depende de mí, porque a lo mejor no lo he cubierto todo. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente tema porque este se nos ha ido un poco de las manos. No Os venimos animo arriba con una a que facilidad. no dure más de 10 minutos este siguiente. Aunque creo que como es algo que nos gusta mucho, pues bueno, que es, si antes hemos hablado de la situación del sector de la música clásica en general o de la música, pues como vemos la educación musical. Te toca, Antonio. Antonio es el formador aquí de formadores.
Bueno, pues va al hilo de lo que estamos diciendo. Quizás se puede hacer una gran diferencia entre lo que es el aprendizaje profesional del aprendizaje generalista. De las referencias que tengo del aprendizaje generalista, tanto en primaria y en secundaria, habría que hacer un gran movimiento a nivel nacional para transformar la educación en infantil, cosa que no entiendo. Es decir, la realidad de la educación infantil y la música es vergonzosa en este país, bajo mi punto de vista. Debería ser uno de los grandes temas a abordar, pero a nivel de Estado, señores, a nivel de Estado. Y no está abordada. La música como asignatura, como materia, está en uno de los peores momentos a nivel administrativo, en cuanto a peso, horario, en cuanto a acreditación ante las familias, en cuanto a acreditación con tus propios compañeros, en cuanto a acreditación de las administraciones públicas. O sea, es una vergüenza. Y curiosamente, pues como decía Cervantes, el hambre anima el ingenio, ¿no? Pues estamos en un momento, por lo que leo en redes sociales, por los cursos que ofrezco y por la gente que tengo contacto, pues en un revulsivo del profesorado haciendo verdaderas maravillas. Hay gente que está creando y trabajando en primaria y en secundaria como nunca había ocurrido en España. O por lo menos, quizá siempre ha habido ese perfil, pero al menos ahora se ve. Quiero decir, el hecho de que estemos en plataformas, de que podamos tener redes sociales y se pueda compartir y le des valor a eso sin querer ser nadie. Simplemente, mira, hice esto, si os sirve, aquí está. Me consta que está habiendo mucho movimiento y muy buen movimiento. Desde COAEM se está haciendo un trabajo increíble, desde la SEM se está haciendo un trabajo increíble y habla de que el musiqueando, cada vez hay más niños en el mes de abril juntándose para hacer pública la educación musical. Entonces, en ese apartado, dentro de una de las peores leyes educativas para con la música generalista, empezamos a tener unos docentes que tienen muchas ganas de trabajar y muchas ganas de conseguir grandes resultados y que empiezan a tener herramientas de verdad de lo que es la idea de la educación musical generalista. No una educación de conservatorio light, no, es que no tiene que ver. Es decir, una cosa es la educación profesional o incluso la educación pseudo profesional de una escuela de música, que para mí es, yo no pondría el pseudo, yo diría escuela de música profesional también, pero bueno, por si acaso hay gente que piensa que no es así, no quiero herir sus sensibilidades, aunque tendríamos mucho que discutir. Puede ser, no pasa nada. Diferenciar la educación en escuelas de música y conservatorios con la escuela de música generalista en primaria y secundaria. Y me parece que ahí hay un trabajo muy arduo y muy bueno. Cuestión interesante. Al igual que se están empezando a mover asociaciones de música primaria y secundaria y hay un congreso nacional que se llama CONUTERPE, que es increíble porque si sacan la iniciativa a las 12 de la noche de mañana, a las 12:02, las 300 plazas ya están cubiertas. Y hay gente que se tiene que pagar su viaje, se tiene que pagar su hotel, quiero decir, se buscan la vida. Si eso lo comparamos con la vida en conservatorios y profesionalización de la música. Y no que se me ha ido el wifi. Entonces, todo ese proceso de formación, de crecimiento que estoy viendo en mucho profesorado de primaria y secundaria, cuando nos vamos a la profesionalización de la educación musical, a mí me parece que es la más obsoleta de todas las educaciones de este país. Conservatorios y escuela de música, la más obsoleta. A nivel didáctico, a nivel pedagógico, a nivel de realidad social, a nivel de realidad cognitiva, a realidad de neurociencia, en la realidad de las emociones, de la socialización. O sea, es que no hay nada actualizado. Nada, bajo mi punto de vista, y salvando excepciones que todos conocemos y que podemos decir son la excepción. Confirma la regla. Sí. Exactamente. Sí, no, pero que es así, que hay gente que se lo está currando y siempre hay excepciones por todos lados, pero es que estamos en unos sitios que son demasiado... Yo siempre lo digo, que hago la broma del nombre, ¿no? Si aquí nos dedicamos a conservar las cosas bien. Es así, no, es una broma quizás de mal gusto, pero en las experiencias que yo he tenido de centros y tal, que estás encantado porque a mí me encanta mi trabajo, pero sí que es verdad que al final te amoldas y haces... eres un poco, iba a decir, la nota discordante, por llevarlo al tema musical, o digamos, pues eso, una tonalidad rara, ¿no? Así,
pero en líneas generales necesitamos sobre todo acercarnos mucho más a la sociedad. Yo soy un claro ejemplo, es decir, yo tomé esa decisión cuando estaba en Gijón y logré pasar una clase de 5 alumnos en 7 años a 19. Y eso es porque yo tomé acciones de visibilizar, de hacer las cosas diferentes, de trabajar con las familias súper cerca, cosa que eso es algo atípico en la mayoría de los centros, ¿no? Las familias lejos, lejos. Cuando es el mejor arma de construcción masiva, de construcción, ¿no? Porque pues a lo mejor salía de construcción, no, de arma de construcción masiva para que, pues eso, las familias, los críos estén motivados, ¿no? Y es una pena, pero está así. Yo sí voy a romper una lanza aquí como persona coach que ha llevado a opositores que, bueno, han sacado plaza algunos de ellos, y voy a romper esta lanza para decir que hay gente con muchas ganas de trabajar en conservatorio, con ideas muy buenas. Yo he visto, bueno, currarse unas programaciones didácticas con un cariño, con un amor, que dices, jope, bueno, y que al final saquen la plaza, ¿no? Precisamente por eso, porque vas enfocado y sabes lo que quieres, y cuando uno va así es a veces también pues muy difícil, ¿no? No llegar al puerto que uno estaba buscando. Pero sí veo en esta remesa, iba a decir de gente joven, yo que nunca he enviado un fax, sí veo esta remesa de gente que le gusta y que quiere ver ese cambio también en la educación dentro de los conservatorios. Pero Gente muy formada. Laura, yo coincido contigo. Y es que siempre hay gente en los conservatorios que quiere hacer cosas, pero hay un problema que es la burocracia, por un lado, y luego ciertas sinergias que si no tienes muy buena gestión de tus emociones, lo hacen, mira Antonio Domingo cómo se está riendo de medio lado, hacen muy complicado. Está metiendo en un jardín. ¿Pero por qué? Pero si sabes dónde voy, ya. Hacen muy complicado por decir, trabajar con una línea muy diferencial de lo que va por ahí. Yo lo digo, es decir, yo lo sé perfectamente que yo, como soy normalmente el único profesor de tuba, tengo una mano libre para hacer cosas geniales. Esto, Laura, tú lo sabes bien, en otro tipo de departamentos más antiguos, más grandes, más no sé qué, es más difícil. Entonces, las ganas están fantásticas, pero la clave es cómo haces 14 años generando pirulas, historias y tal. Es decir, realmente necesitas una gestión de tus emociones y del entorno y de los compañeros de un nivel de inteligencia emocional de Goleman por 10. No sé si me he explicado. El libro de Goleman lo darías al principio de curso, ¿no? Uno por profe. Yo lo daría para estudiar durante 10 años y aplicación ahí. Aplicación didáctica. Antonio, te propongo un curso de formación. Goleman aplicada a la education musical. Bueno, que ya lo haces, es que pero ya está hecho. Goleman y más, quiero decir, Goleman es uno de los pilares, pero hay mucha más gente que hace cosas muy interesantes. Sí. Y así lo veo, no sé por qué Antonio ponía esa cara así de sonrisita, explícanoslo. Cuéntanos, Antonio. Bueno, pues porque aquí nos meteríamos un poco, pasando al colectivo, imagino que en todo momento estás hablando más del colectivo profesionalizado, quiero decir, de ese colectivo de conservatorios. Vamos a ver, cuando se generaliza hay mucha gente que sale destruida, y es verdad, porque nos cargamos a los de arriba, a los de abajo. Exacto, es decir, esto es la campana de Gauss, es decir, la generalización, es decir, que es generalización, que hay gente, si vosotros pensáis que estáis en otro lado, es que estáis en otro lado, que estáis a la izquierda o a la derecha de la campana de Gauss, pero que cuando hablamos de cosas, pues hay que generalizar, sabiendo que es que no todo el mundo es igual. Bueno, vale. Pero sí que es cierto que hay lo digo por el hate que va a haber, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay un perfil bastante generalizado, algunas veces también incluso relacionado con cierta edad, es decir, según han pasado los años, que habla mucho de cómo se ha vivido este proceso de escenario, este proceso de solista, este proceso de aplauso y este proceso de gestión de las emociones de cada uno. Y en muchas de las situaciones que tenemos en un claustro,
hay una cosa que es fundamental, que es tribu. Esto me lo has escuchado muchas veces, David. De hecho, vengo de hacer una formación en la Escuela de Música de la Orotava, que era cómo hacer tribu, y una cuestión de convivencia y de gestión de las emociones y de las capacidades sociales. Y eso no estamos ni formados, ni entendemos la importancia ni el peso que tiene del buen funcionamiento a nivel de grupo de un claustro, en este caso de conservatorio, y que es imprescindible para que todo eso revierta en una buena educación para el alumnado. Hay una frase de la filosofía hermenéutica que dice, como es arriba, es abajo. Es abajo. Como es el claustro, pues ya sabes Es lo que que- va a ocurrir en el alumnado, punto. Es que tienes tal cantidad de razón. Y mira, que mi chica, que es de primaria, es amiga de Carmen. Carmen es amiga de Laura. Laura. Es amiga de Laura. Curiosidades de la vida. Curiosidad de la vida, estudiamos juntas en el conservatorio. Exacto. Y claro, yo cuando ella es profe de primaria, de música, y cuando me habla de cómo funcionan los claustros en primaria, yo me flipo. Es decir, me flipo porque... Y yo no digo que no haya, volvemos a lo mismo, campana de Gauss, no digo que no haya conservatorios que funcionen y que los claustros bien, que hay a veces que van y van por épocas, pero los claustros que yo he tenido en líneas generales, es que, bueno, pues intentando apaciguar a los leones. Y esto es una pena porque nos hace ir lo que tú has hecho muchas veces, ¿no? El continente de los raros, o con lo que decías, que somos profesores islas muchas veces, y es que no nos queda más remedio. Y luego de repente a lo mejor pues en un departamento puedes hacer un continentillo o algo así, pero es muy complicado salir de ahí. Es que eso no es educación, David. Claro que no lo es. Eso no es educación, eso no es un centro educativo, eso no es una tribu, eso es un espacio donde se comparte la información y donde se comparte el conocimiento. Eso no es tratar a los seres a los que estás educando de forma como seres humanos vivos. Eso es tratarles como números en una fábrica. O sea, la conectividad, exactamente, la conectividad neuronal en nuestro cerebro es imprescindible para una buena gestión. La conectividad social en un claustro, la conectividad social en educación, es imprescindible para que haya una red realmente en los diferentes niveles, en los diferentes estamentos, como tú muy bien has dicho, en la parte educativa por el profesorado, en la parte social del alumnado, en las familias, en la administración pública. Es todos a una, lo dice Juan Antonio Marina. El niño necesita una tribu. También es cierto que el niño tiene que querer ser parte de tu tribu. En muchas ocasiones los niños no quieren ser parte de nuestra tribu porque no les mola nuestra tribu. No, porque claro, nuestra tribu no es de este siglo, es de hace dos, como decía Laura. Exacto, y una cosa que me dijiste tú una vez en esta tribu. En una formación que hiciste en el Conservatorio de Gijón, que aquello fue una bomba nuclear aquello, que es verdad, que yo me empecé a darme cuenta de la importancia de que el niño viniera contento al aula, porque venía con el corazón y con la mente abierta, y era el paso 1, es decir, para poder aprender. Y algo muy importante, David, para que a nadie que te esté escuchando se le ocurra pensar, claro, es que estos son de los niños que se divierten y que estudian menos y hay menos logros cognitivos. No, señor, no, señora. Que disfruten y que vengan felices al aula no quiere decir que estudien menos. Es más, si está bien hecho, estudian más. Exactamente. Y si no, que se lo pregunten a todos mis alumnos. ¿Entiendes? Si no, que se lo pregunten a todos mis alumnos. Y ya está. Es decir, que tampoco pasa nada. Y oye, cada uno tendrá su punto de vista. Bueno, yo creo que llevamos 53 minutos de charla. Nos hemos marcado un límite. Así que vamos a ir enfocando el cierre de este primer episodio. Yo espero que lo hayáis disfrutado. Como veis, lo que se viene en este podcast, música y qué más, va a dar para mucho más. Te iba a decir, ¿y qué más? Pues como sigamos hablando. Sí, no, esto aquí hay muchísimo, Entonces, bueno, vamos a cerrar con recomendaciones de libros o de cositas que os parezcan interesantes. Entonces, yo creo que con un libro por cabeza la cosa va bien, ¿vale? Así que nada. O a lo mejor una película o un podcast, Laura. Bueno, ya luego recomendaré que Laura tiene su propio podcast. Laura, venga, dale. Yo el último libro que me leí va acerca de rendimiento, prueba de orquesta, en realidad
va muy enfocado, se llama Máximo Rendimiento, es decirlo ya, Máximo Rendimiento, ¿vale? Ok. De Brad Stulberg, si no me equivoco, y Steve Magness. Me gustó un montón porque, como no, pone a deportistas de élite y toda la investigación va acerca de esto, de diferentes, bueno, áreas a trabajar para llegar a ese máximo rendimiento. Y tiene muchísimos ejemplos de deportistas de élite, pero, oh sorpresa, también de músicos. Y de verdad que me fascinó, he estado enganchada, o sea, tengo el libro subrayado, me lo empecé a leer en digital, me lo he comprado en físico. Esa es una buena señal, ¿eh? Sí, 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 mira que yo leo mucho en digital, bueno, lo habitual, ¿no? Leo en digital y voy subrayando, entonces siempre lo tengo en el móvil, lo tengo a mano por si necesito consultar, pero este más fue de decir, no, lo necesito tenerlo para pasar las páginas, coger, leer bien, lo estoy recomendando Consulta. un montón. Muy bien, gracias. Antonio. En mi caso, le doy, desde que conocí a este escritor, investigador español, se llama Luis Castellanos, con él inicié la tercera temporada del Continente de los Raros, del directo que hago los lunes en Instagram, y recomiendo este libro. Se llama La ciencia del lenguaje positivo. Y es espectacular porque al final Gandhi decía que éramos lo que comíamos y Luis dice que somos lo que decimos. Somos lo que decimos a los demás y somos lo que nos decimos a nosotros mismos. Con lo cual, cuidadito con el lenguaje. Qué bueno. Y es ciencia, ¿eh? No es crecimiento personal, no es un hierbas como al uso, sino que hay... No es ley de atracción, ¿verdad? Exactamente, no es la ley de la atracción, aunque entiendo la ley de la atracción porque ahora le pongo física detrás. Pero no, en este caso es ciencia porque es un trabajo de investigación brutal el que se está haciendo a raíz de todo esto y cada día creo más en el potencial que tienen las palabras para transformarnos, para transformaros y para que haya un espacio de convivencia y de tribu sana imprescindible para que baje el nivel de cortisol en nuestra sangre. Yo tengo muy buenas referencias de ese libro, ¿eh? No me lo he leído, pero tengo muy buenas referencias. Pues tomamos nota porque yo esos dos no los tengo en mis saberes, así que nada. El Kindle en breve empezará a chirrisprotear por ahí. Bueno, pues me toca a mí. Yo estoy con 2 libros que me están gustando mucho. Voy a decir solo uno porque si no, así ya tengo otro para la siguiente. Y me voy al que creo que todo músico debería leerse y si es docente más todavía, que es Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman. Y es que ¿de qué te ríes, Antonio? Porque me encanta. ¿Por qué? Porque es el con el que yo empecé con los sesgos cognitivos. Para mí fue el pistoletazo de salida. A partir es de ahí que es una barbaridad. Es una barbaridad cómo el cerebro nos engaña continuamente. Frase de Kahneman. El que decide no es el que piensa, sino el que recuerda. ¡Wow! Y es más, es que hay una de las cosas que también dice ahí Kahneman, que yo todavía voy para ver qué me queda, pero que realmente hay muchos recuerdos que son creados, que son elucubrados y tú has vivido una experiencia, pero lo que recuerdas de ella no está tan centrado en la realidad como... Es que es muy fuerte. Y este señor... No es real. O no es real, David. No, sí. Porque te lo has inventado. Exacto. Es una interpretación. Entonces, a este señor le dieron el premio Nobel, junto a Kahneman no, porque falleció antes, pero todos son... Lo curioso de esto es que este libro, todas estas investigaciones de esta pareja de psicólogos israelíes que fueron a vivir a Estados Unidos, es de los años 70, pero no se le dio el premio Nobel hasta los 2000, a principios de los 2000, cuando se empezó a aplicar todo esto a lo que se llama el Behaviors Economics, es decir, al comportamiento en la economía. Te puedes imaginar lo que ha significado, es decir, cómo nos pueden manejar gracias a todo esto. Así que creo que es algo que de verdad que te abre un ojo, te abre la mente diciendo oscuridad, es que y ahí están los sesgos cognitivos en los que caemos continuamente. Así que bueno, y Antonio se ha ido. Ya ha vuelto. Digo, tenía el libro. No podía evitarlo.
Ah, eres un grande, eres un grande. Oye, Sí, yo, señor. es que me acaban de dar 2 títulos que, bueno, el de Pensar en positivo, la ciencia del lenguaje positivo, siempre lo he querido leer y ahora el que me acaban de decir también de pensar rápido, pensar despacio, con lo que me gusta a mí el cerebro, por Dios. No, me estoy viendo que en este Pues podcast me tengo que poner más al las tema, pilas con la chicos. lectura, ¿eh? Y nos Me voy a quedan venir aquí con los deberes hechos. 15 segundos para una horita. Me encanta porque soy cuadriculado. Pamba. Chao, chao. Satisfacción total para Chao, David. chao, chao, chao. Un abrazo a todos. Nos vemos en cuanto a estos señores los podamos encontrar otra vez, porque eso es difícil. Chao, chao, chao. Cuidaros. Adiós a todos.